Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Ruta Auténtica. El día de hoy, a petición del público y a petición mía, tenemos nuevamente en Ruta Auténtica a Ivana Domingo. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy buen día, buenas tardes, buenas noches para los que nos miren. Muchas gracias, yo muy contenta de estar acá compartiendo con vos. En la emisión que hicimos en vivo, la verdad que fue muy enriquecedora, ahí surgieron un montón de cosas muy nutritivas que nos tuvieron ahí después del vivo, que fueron 2 horas, después nos tuvieron en una charla por WhatsApp y muy rico, muy nutritivo. A mí siempre me parece que los intercambios entre nosotros de la comunidad LGC siempre son así, de nutritivos. Y se mueve Y mucho, bueno, ¿no? Se moviliza muchas cosas. sí, sí, sí. Y así que bueno, contenta de que acá nos encontremos de nuevo, expectante a ver de qué vamos a A charlar y qué charlar cosas el día de hoy. se van a ir abriendo. Y invitarte el día de hoy, creo que nos quedó pendiente de nuestra interacción inicial, a hablar acerca del dolor. No sé si quieras iniciar con este tema, abrirlo. Estuve en una grabación con, no voy a decir el nombre para que sea sorpresa, pero estábamos hablando de leyes biológicas y yo le hice la pregunta, o se hizo una pregunta acerca de lo que era el dolor físico y yo le decía que el dolor era como para informar, ¿o no? O sea, era como un detector o un informante. Y él me decía que no era tanto así como yo lo pensaba, como yo lo estaba recepcionando de lo que era el dolor, porque muchos síntomas eran sin dolor. Muchas enfermedades, bueno, vuelvo, o sea, no me puedo yo quitar la expresión de enfermedad porque así es socialmente conocida, ¿no? Creo que proceso biológico, ¿no? Creo que es como una mejor manera de nombrarlo, proceso biológico. Muchas veces no traen dolor. Entonces a mí me gustaría iniciar con esa pregunta, como el significado o cómo podemos definir el dolor, cuál es el propósito del dolor y poderlo diferenciar entre el dolor psíquico, psicológico, emocional y terminar en el dolor físico. ¿Qué te parece? Bueno, buenísimo. Linda la pregunta. Mira, de todo lo que yo he estudiado, utilizo a los conceptos de la medicina tradicional china. Es el que a mí más me acomoda, entendiendo que el dolor es un estancamiento de los líquidos del cuerpo, ¿sí? Entonces, el dolor físico es debido a ese estancamiento en los fluidos, en la circulación entre la sangre arterial, la sangre venosa, el líquido linfático. Entonces, ese estancamiento nos hace pensar después se traslada a un montón de otras cositas, ¿no? El estancamiento a nivel del pensamiento, a nivel del comportamiento, a nivel de una emoción que se repite, ¿sí? Un patrón que se está repitiendo. Entonces, está esa partecita que se estanca, de esos líquidos que no fluyen, ¿sí? Eso es como lo que a mí más me acomoda respecto del dolor, ¿no? Después sí, pensar en que el dolor es a nivel psíquico, es a nivel del alma, es a nivel del pensamiento y luego lo tenemos a nivel ya físico y biológico, a nivel emocional y transitándolo en nuestro cuerpito, ¿no? Entonces, también me lo represento de la misma forma, como hay algo estancado en esos conceptos que nosotros hemos desarrollado en el EGC del intérprete como el procesador de datos y la interpretación como ese concepto cerrado que yo tengo acerca de algo y cómo la interpretación y ese concepto cerrado a mí me va a generar una manifestación a nivel físico, ¿no? Es como que va a estar ahí coagulado de una forma, un concepto, una sensación, un comportamiento.
Entonces, pensar en ese estancamiento a mí me hace pensar en esa falta de volver a procesar los datos, en ese levantarme todos los días y volver a repetir que el dolor que yo siento es por XXXX, ¿no? Es volver a darle la misma interpretación que yo le di ayer. Y nosotros lo que conocemos en nuestra medicina occidental, por ejemplo, para la medicina tradicional china, la enfermedad no existe. Sí. Ellos llaman a un conjunto de signos y síntomas como un síndrome, que es un desbalance del funcionamiento de algún órgano, debido a alguna emoción que se está acumulando, debido, bueno, a un montón de factores. Pero para medicina tradicional china no existe la enfermedad como algo acabado. Las 5 leyes biológicas del doctor Hammer nos permiten entender científicamente lo que la medicina tradicional china de hace miles de años ya venía describiendo. ¿Te das cuenta? Mm, Solo que la medicina tradicional china no tiene basamento científico. claro. ¿Sí? Y la información del doctor Hammer sí. Asimismo, todo lo que presentó el doctor Hammer y que nos plantea que el cuerpo no es que se enferma, sino que el cuerpo tiene programas biológicos de supervivencia para mantener a este mamífero con vida dentro de este entorno, esta jungla humana, la jungla de cemento, se activan esos programas biológicos de supervivencia que van a generar esos procesos biológicos de los que hablaste recién, que van a tener por finalidad mantenernos con vida. Pero nosotros en nuestra medicina alopática, en nuestra medicina occidental, tenemos el concepto de que si me duele, hay algo malo. Ujú, Si tengo ese síntoma, me lo tengo que sacar. Tenemos como esa medicina reduccionista y apuntada al resultado. Tenés gastritis, tómate un antiácido. ujú. Tenés la tiroides que te funciona mal, bueno, tómate algo para que te levante la tiroides. ¿Te duele? Tómate algo para que te deje de doler. Entonces, ahí lo llevo a cómo las interpretaciones de la cosmovisión que nosotros tenemos respecto de nuestra vida nos ponen una y otra vez a andar en un camino, ¿sí? En donde yo vuelvo a repetir que el dolor que tengo tiene que ver con, eh, bueno, no sé, porque lo heredé genéticamente, de que porque mi mamá tenía el intestino malo, Ujú, eh, o ese dolor emocional tiene que ver con el pasado, porque mi mamá y mi papá me hicieron tal cosa, o porque mi pareja, o entonces ahí un poco lo vinculaba en esas preguntas que me ibas haciendo a nivel físico y a nivel psíquico, ¿no? Y a nivel mental, ahí la mente como filtro ordenando lo que le pasa a las células de este cuerpito. ¿Cómo podríamos abrir punto de conciencia para el dolor? Ante un dolor de cabeza, ante un dolor de un tobillo, ¿cuáles serían las preguntas que me podrían abrir a mi conciencia y abrirme el abanico de posibilidades donde yo realmente en autorreferencia pueda decidir, independiente de lo que el experto me esté indicando? Se me viene primero como primer cosa hacer esa diferenciación entre uno y tres y entender que nuestro plano mental no tiene existencia material, más bien existe de manera esférica, entonces está en contacto con todas las posibilidades, con esto que nosotros llamamos el desdoblamiento primario, la fantasía, todos los tiempos. Entonces nuestra mente siempre nos va a estar pidiendo por un resultado o por una expectativa de algo diferente a lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Eso tenemos que siempre entenderlo y validarlo, que nuestra mente va a percibir y querer una cosa y nuestro cuerpo le va a estar pasando otra. Cuando yo observo que cuando el cuerpito nos está llamando ahí al dolor, es una invitación a la ralentización, ¿no? A ir para abajo, a bajar las revoluciones de la mente y atender qué es lo que le está pasando a mi cuerpo. Esas preguntas que vos me decís, esos disparadores, es tomarme un momento de decir, bueno, si tengo la posibilidad de tomar la decisión de interrumpir un poco la agenda y las actividades
de lo que tuviera que hacer yo, trabajar, atender la casa, atender a algún vínculo. Si yo puedo interrumpir eso para traer la escucha a mi cuerpito, como para observar y hacerme las preguntas, si, bueno, tal vez comí un poco de más y por eso se me inflamó la pancita y me está doliendo un poco la cabeza del hígado, o trabajé un poco de más, o vengo durmiendo mal, o hubo algún enojo, alguna situación, alguna alerta que me generó a mí una tensión y esa tensión me derivó en un dolor de cabeza, en un dolor de panza, ¿sí? Hacerme como primera cosa ese espacio para ir a escuchar, para ir a escuchar, para ir a observar y registrar lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Eso me parece un desafío muy grande porque la mente siempre quiere estar en su modelo productivista, de estar produciendo y de estar haciendo en función a nuestra identidad, a lo que nuestra identidad y los roles que nosotros desempeñamos nos piden. Y si no es un rol, es el otro, o el otro, o el otro, ¿no? Como tener toda la conciencia apuntada al hacer, a lo que se ve, a la producción y no tenemos identidad puesta en la nada, ¿no? Mm, En la antimateria, en lo que nos lleva al silencio, al espacio bueno, ya no estoy haciendo, no estoy produciendo. Plantearlo de esa forma, entender que es un desafío y, y que sentir dolor en el cuerpo no es algo agradable, ninguno de mm, nosotros nos gusta, pero que en la medida que nosotros podamos ser un poco más compasivos y tratar de ralentizarnos y volver el tiempo lento, entendiendo que nuestro cuerpo tiene otras demandas que no son las de nuestra mente, que no son las demandas del entorno, que no son las demandas de nuestras expectativas, los roles que cumplimos, ir a escuchar, ¿no? Ir a observar, hacer ese espacio de detenernos y hacer esas preguntas, dependiendo de qué es lo que me está doliendo, poder tomarme ese momento de desarrollar ese observador que nosotros tanto lo hablamos ujú, en el LGC, ¿no? Desarrollar ese observador neutro, ese observador de la conciencia que observa el pensamiento, observa la emoción y observa el cuerpo. ¿Sí? Simplemente para ir a registrar, sin querer tener el resultado de me lo quiero sacar de encima. Habilitar esa posibilidad y tal vez un día me tengo que tomar una medicación y un día tengo que seguir porque la demanda está en el afuera, pero a ver si hay algún espacio en el que yo pueda decir, eh, bueno, me detengo y le doy el espacio al cuerpo que está procesando todo esto que está procesando. Sabiendo que mi mente me va a estar tirando un montón de interpretaciones del porqué del dolor, pero yo tampoco tengo la seguridad absoluta de que es eso lo que le está pasando a mi cuerpo. Entonces, permitir ese estado latente de observación y comprender que el cuerpo está haciendo un proceso ah, inflamatorio y ese proceso inflamatorio tiene como finalidad reparar una partecita. Entonces, ¿cómo acompaño yo a mi cuerpo a transitar ese proceso? A mí en lo particular me viene sucediendo que ya estoy en el sexto mes de gestación de mi embarazo y encontrarme con el cansancio, con la pesadez, es algo que no es agradable porque mi mente productivista quiere hacer un montón de cosas como yo antes las hacía, y el cuerpito me está diciendo, bueno, estamos produciendo otra cosa acá adentro, ¿viste? Como, sí. y, y me doy cuenta en el día a día cómo me cuesta poder conciliar entre mi mente y mi cuerpo y poder ir a escuchar las necesidades de mi cuerpo. Esta semana en particular, que viene siendo una semana que hemos tenido ahí mucho movimiento, bueno, en la comunidad LGC del 7011 veníamos hablando ahí con Alejandra de qué estaba pasando estos últimos días, mucho cansancio, y observaba en mi entorno más cercano las personas como bastante colapsadas, y en mi caso ha sido una semana en donde me lo he tomado para ralentizar, para caminar más lento, para pensar más lento. Entonces lo vengo llevando muy tranquila, pero porque me vengo dando el espacio a la ralentización, a la escucha del cuerpo
y no a la demanda de la mente y el azar. Sea, esta diferencia entre causa y efecto, ¿no? Algunas corrientes dicen que la causa de un dolor físico es un dolor emocional, ¿cierto? Y yo acabé de escucharme diciéndome, es que si no te haces cargo en tu parte de la mentalidad, vas a hacerte cargo en la parte emocional y si no, el cuerpo. Y yo no sé hasta qué punto eso es así, ¿no? Porque según lo que le entendí ayer a Carla, en realidad eh, el pensamiento es un efecto, no es la causa, como nos vienen diciendo a través, creo que de la biodecodificación o bioemoción, algo así. Entonces me gustaría si tú nos puedes aclarar un poquito esta paradoja. Sí, Para mí sigue siendo una paradoja, ¿no? sí. Bueno, creo que, viste, partimos de este pienso y luego existo Ajá. y creer que como tenemos, como especie humana, tenemos la capacidad de razonar, todo se genera desde la mente. Y en realidad no es así, porque nuestro cuerpo, nuestra existencia biológica tiene que ver con un montón de regulaciones y de equilibrios que los está haciendo cada átomo, cada célula y cada molécula que nos compone, Ujú. que es totalmente anterior Al pensamiento. al pensamiento. ¿Te das Claro. cuenta? Y el gran aporte que hace el doctor Hammer es poder darnos la comprensión de que estamos enlazados al principio de la vida sobre la Tierra. Principio de la vida sobre la Tierra, ahí estaban las bacterias organizándose para generar oxígeno, y gracias al oxígeno se generó la atmósfera, y gracias a la atmósfera pudo aparecer el primer ser vivo que fue la ameba, y la vida siguió organizándose para poder constituir vida animal, y la evolución de la vida animal da como paso a la evolución, a la manifestación de la vida humana. Y la vida humana es parte de un ecosistema con otras formas de vida, como son los hongos, los virus y las bacterias. Son importantísimas para que nosotros nos mantengamos con vida. La microbiota intestinal o la dermobiota se refiere a microorganismos, virus, bacterias, hongos, Ujú, que nos tapizan todo por dentro y que nos tapizan por fuera, que permiten un equilibrio con los virus y bacterias y hongos que hay en el ambiente. Si no fuera porque nosotros hemos hecho esa simbiosis con otras formas de vida, ujú, la vida humana no sería posible. Entonces ahí te das cuenta que no es que, ay, porque yo estoy pensando, estoy generando algo. No, 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 la vida es mucho, 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 mucho más anterior a mi capacidad de razonar. ¿Sí? De hecho, nosotros embriológicamente, cuando el ser humano se está gestando en la vida intrauterina, tenemos como distintas partes que se van desarrollando de nuestra neurología. Y las primeras partes que se desarrollan son partes más primitivas, que las compartimos con el reino animal, y lo último que se desarrolla es la capacidad de razonar. Por tanto, a nosotros en tiempo presente, lo último que nos sucede es que podemos razonar algo. Ante algo sí, ante un estímulo que está llegando de la realidad, a mí se me van a activar patrones biológicos, reacciones biológicas que no están mediadas por el pensamiento. ¿Sí? Después, depende de lo que haya sucedido, después que la reacción biológica acomoda el sistema de acuerdo a lo que la reacción biológica interpreta que tiene que hacer, aparece el razonamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy por cruzar la calle y viene un auto muy rápido, mi cuerpo toma la comanda, ujú, mi sí. cerebro más primitivo, y me dice o que corra o que retroceda. Yo no me voy a poner a pensar si hay, Claro, analizar la claro, complejidad del auto. No tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con claro. el instinto, con la reacción. Sí. ¿Te das cuenta? Por eso se conoce mucho la emoción, la reacción violenta,
Entonces dicen, en la justicia lo libran de la culpa, Ujú. porque dicen, no, no estaba razonando, porque fue una reacción. Porque esas partes más primitivas de nuestro cerebro toman toda la comanda y responden, como un animal. Sí, sí. Yo lo veo mucho y lo trabajo mucho con mis pacientes porque de ese autorregistro, de observar cuando no me gusta algo que veo en mi entorno y veo cómo el animal quiere responder, ¿viste? Y se quiere defender o quiere atacar porque se está sintiendo ofendido. Es la primera reacción. Y yo que he desarrollado a lo largo de los años ese registro de lo que le pasa a mi cuerpo, lo que le pasa a mis emociones y lo que le pasa a mi mente, observo al animal respondiendo y queriendo, viste, así encresparse y sacar las uñas y morder y atacar. Es lo primero que sucede. Entonces ahí aparece ese espacio que nosotros venimos desarrollando para observar al cuerpo y decir, para, te estás sintiendo ofendido y por eso estás queriendo atacar. Ujú. Pero genérate un espacio, no seas un animal que enseguida a Atacar. reaccionar. Detene la reacción para activar esa reflexión y poder razonar sobre lo que te está sucediendo biológicamente, ¿sí? Pero lo primero que pasa es la reacción biológica. Entonces, lo que nos explica, lo que nos enseña el doctor Hammer es que nuestro cuerpo biológico desarrolla programas biológicos múltiples, complejos, porque así es múltiple y compleja nuestra inserción en el medio ambiente, Ujú. Sí. ¿sí? Entonces desarrolla múltiples programas biológicos para mantenernos con vida que son totalmente anteriores a nuestra capacidad de pensar. Y también partamos de esto, Sandra, de entender que en esos primeros 10 años de vida, de nuestra formación, vos Ujú. imagínate que nosotros tenemos esos 9 meses de vida intrauterina y los primeros 2 años que son importantísimos para el desarrollo de ese ser humano. Y luego los 10 primeros años de vida en donde se van a quedar grabados un montón de programas Sí. mentales, de experiencias, de formas de responder, que luego nosotros vamos por la vida haciendo eh, sin la capacidad de razonar de por qué estamos haciendo así. Esto, para mí, en el estudio de las 5 leyes biológicas ha sido eh, muy te desarma, porque es como que la visión es totalmente al revés, porque Claro. veníamos de esto, ¿no? El Sí. pensamiento es el que lo genera. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, el cuerpo está antes respondiendo, ¿no? Y ahora que eh, con todo este aporte que nosotros estamos recibiendo desde la LGC, Ujú. retitulada como lógica gravitatoria Conceptual. conceptual, entendiendo cómo estamos recibiendo estímulos del espacio y el tiempo que nos contiene. Entonces, lo que le pasa a este envase biológico tiene que ver con todo eso, tiene que ver con la caja espacio-temporal que nos contiene y que primero este cuerpito es un mamífero antes de ser un humano. Sí. Es que a mí me impresiona eso que hablas, ¿no? De no tomar a la ameba, a los microorganismos, a los virus, como algo que viene a atacarme, como si perteneciéramos a universos diferentes, ¿no? O sea, perdón, estamos en el mismo océano. El cuerpo está diseñado para poder interactuar con estos elementos, tanto así que esos elementos son los que también ayudan a que este cuerpo esté, ¿cierto? Entonces digo, wow, o sea, qué equivocados hemos estado por nuestra cosmovisión, ¿no? Por nuestra forma Sí, de sí. interpretar lo que vemos, ¿no?
Y vos fíjate que las alergias respiratorias, ¿no? A mí eso me da mucho impacto, porque me impacta mucho porque es alérgico a los ácaros, ¿viste? Ujú, Hay algo en el aire que le genera alergia. Entonces sí. vos la vas a tener a la persona toda su vida percibiendo que hay algo invisible a lo cual se tiene que Atacándolo. defender, claro, ¿me El polvo entendés? me Se tiene que ataca. defender. Y es malo, y eso es malo, y me genera este síntoma malo. Sí. ¿No? Wow, es muy fuerte, por eso, viste, esto que partimos, ¿no? De la cosmovisión que nos pone a andar de una manera y entender que hay algo malo que está pasando afuera y el cuerpito falla por eso malo y a ver cómo lo arreglamos y Sí. Si hay dolor físico, algo que podría cambiar en mi interpretación ante el dolor físico es, eh, hay algo malo acá, ¿no? Eso, hay algo malo acá, hay algo que no debería estar ocurriendo acá. Esa sería como la interpretación anterior. ¿Cuál sería una nueva interpretación? El cuerpo me está llamando a parar, a descansar, a que no mueva ese elemento mientras él repara lo que tiene que reparar, ¿cierto? Estamos hablando en términos generales en el cotidiano de cómo nos enfrentamos y cómo nos relacionamos al cuerpo, ¿no? Mira el léxico, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Si te das cuenta? Está uno ahí, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con el cuerpo? cómo Diferente a enfrentar, abordamos. o cómo abordamos, ¿cierto? Ese Ujú. enfrentar, no, tenemos que ir viendo qué tenemos inconscientemente alojado, e irnos descubriendo a través de nuestro lenguaje qué es en realidad lo que estamos escondiendo en nuestro inconsciente de cómo nos estamos relacionando con el mundo. Y eso es una cuestión diaria, cotidiana, segundo a segundo. Total, Listo. El total. dolor emocional. ¿Cómo podemos definir el dolor emocional? ¿Qué es el dolor emocional? ¿Para qué nos sirve el dolor emocional? Qué linda pregunta. Según mi manera de interpretar y las cosas que a mí me han pasado, de la forma en la que a mí he sentido el dolor emocional, eh, lo interpreto como una resistencia de, de mi manera de interpretar la vida con lo que la vida está trayendo, ¿no? Es como una resistencia entre lo que yo esperaría a nivel mental que suceda y lo que realmente está sucediendo. Podríamos decir como esa contradicción entre tres y uno. Yo desde la mente espero que la vida sea De tal esto, forma, esto, esto, ujú, y la vida siendo es totalmente diferente a mi idea. a mi idea. ¿Te das cuenta? Como que eh, yendo un poco para afuera, ¿viste? Abriendo ahí la cosmovisión, es como que hemos tenido la vida basada en el misticismo, Ujú, ¿no? En la fantasía. sí. Hemos estado desconectados de comprender el proceso biológico natural de nuestro cuerpo. Y eso entonces nos pone a funcionar justamente creyendo que todo lo que nosotros creemos, lo creamos. Como Sí, 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 sí. todo lo que si vos lo pensás fuerte, entonces está pasando, ¿viste? Y entonces todas esas ilusiones nos ponen a percibir que la vida debería ser un color de rosa y cositas lindas que me estén pasando para mí, para mi familia, y que yo y mi familia tengamos salud y dinero y amor, y las cosas feas, uy, qué mal, las cosas feas que le pasen a otro. Sí, ¿no? Uy, qué pena, se están muriendo, qué bueno que no soy yo, ¿no? Terrible. Entonces, me parece que el dolor emocional parte de esa diferencia entre lo que la idea y la realidad. Ujú. Y algo con lo que yo trabajo mucho, 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 y cada vez, ahora que me hacías la pregunta, decía, ya no siento dolor emocional porque, porque trabajo mucho con la aceptación de esa diferencia. Lo que a vos te duele es la diferencia. La creación de espacio, ¿no? Si hay algo que me duele, es que no tengo espacio para eso que se está expresando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a la realidad
o ir a mi parte abstracta y generarme un espacio ahí para eso que todavía no comprendo, que no entiendo, ¿sí? Pero que está sucediendo en la realidad, Sí, ¿no? Y luego, sí, con el tiempo, si me doy el espacio también y el tiempo en el espacio para comprender lo que no comprendo, entender lo que no entiendo, ¿cierto? Cuando alojo, tengo a dónde alojar eso que está sucediendo, aunque no lo comprenda y aunque no lo entienda, eso automáticamente en la biología, por lo menos yo lo siento, se descontractura. O sea, es como, wow, ¿sí? ¿Y qué pasó afuera? Nada, todo está igual. Pero ¿qué pasó adentro? Una movilización que te dio oxígeno y te dio aire. Y todo tiene que ver sí, con un espacio abstracto que a lo que permitiste, tú que tanto crees ser creador, bueno, te creaste un espacio en sí, memoria, ¿cierto? Vacío, donde sí, va a haber una comprensión que aún no tienes. Ese, digamos, es total. o sea, algo que yo valoro y atesoro mucho de lo que es la lógica global convergente, ¿no? De la LGC, que nos ha entregado. Sí, para mí el recurso de comprender que la mente tiene escritas comandas que van a comprender lo que le pasa al cuerpo emocional y al cuerpo físico. Ujú, Pero la conciencia es la que puede escribir nuevas comandas. Entonces, esto me está doliendo en este momento. ujú, Tengo la conciencia de que tengo un dolor. ¿Por qué tengo ese dolor? Y bueno, porque yo tengo un concepto, una interpretación, una expectativa, ¿sí? Que tiene que ver con algo que yo ya traigo, que ya lo tengo memorizado. ajá, Y lo estoy sintiendo en el cuerpo, estoy sintiendo ese dolor emocional que no me gusta, que me da ujú, angustia, que me frustra. Bueno, lo acepto, acepto lo que le pasa al cuerpo físico, al cuerpo emocional, observo ese concepto que está leyendo mi mente, pero genero ese espacio de la conciencia del observador que me va a decir, esto es un concepto que vos tenés memorizado, que viene del pasado. ujú. Entonces, genérate ese espacio nuevo para comprender o para incorporar otro concepto, para ver esto de manera diferente. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros, yo, ciudadana común, que no sé nada de medicina, ni nunca me ha interesado la terapia, pero porto un cuerpo y por ende va a tener cosas y va a sentir, ¿cierto? Percibir ciertas cosas Sí. que son muy comunes en los humanos. ¿Cómo diferencio yo el dolor emocional del dolor psicológico? Yo si te tuviera que decir el dolor emocional, lo vincularía con alguna sensación a nivel físico, ¿no? Sí. Como por ahí la angustia la sentimos en el pecho, Ajá, ¿viste? sí, La frustración, la impotencia, por ahí la sentimos en la boca del estómago, como esto no me lo estoy pudiendo digerir, no lo estoy pudiendo tragar, ajá, ¿sí? Entonces, para mí, esa emoción va a tener más que ver con esa sensación física. Estoy sintiendo esta incomodidad física, algo a nivel físico, ¿no? El ujú. miedo lo vamos a sentir como ansiedad, como tensión en las piernas, como un aceleramiento. Y el dolor psicológico para mí tiene que ver con ese pensamiento repetitivo que vuelve a aparecer y que me genera fricción con lo que es. Ese pensamiento como esa consigna que aparece y que dice, esto no me gusta como está siendo, esto Ujú. debería ser diferente. Esto para mí, hay un concepto, ¿ves? El dolor a nivel psicológico, hay un concepto de esto a mí no me gusta que pase. El dolor psicológico se en relación al éxito y al fracaso. Es decir, como que me duele y me quedo frustrado, pero la frustración no la llevo a algo emocional como tal, ni físico, ¿cierto? Que lo pueda percibir en la boca del estómago, por decir algo, eh, sino me frustra, estoy frustrado, estoy amargado. No sé si esa puede ser una manera de ver el dolor psicológico, ¿no? Uno está amargado. Yo te estoy soltando comprensiones acá en el momento. No sé tú cómo veas esto. Creo que el dolor psicológico puede estar vinculado al éxito y al fracaso, pero yendo al éxito y al fracaso según mi cosmovisión,
y la expectativa que yo tengo de lo que debería ser. Por ejemplo, en mi caso personal, las dos grandes, o la gran cosa que siempre me ha generado un dolor emocional y un Ujú. dolor psicológico es la existencia de la violencia, Ya, ¿viste? La ya. violencia, bueno, como saben las personas que me conocen, a mi papá lo entraron a asaltar y le pegaron un tiro y perdió su vida Ajá, cuando yo tenía 9 años. ajá. Y yo me quedé con una mamá que no tenía nada de espacio interno. Entonces todo le caía muy fuertemente y eso caía muy fuertemente sobre mí, de Bien. manera de violencia, con gritos, con golpes. Entonces, desde chiquita y más de grande, después ver la violencia afuera o que una persona levantara la voz, que una persona gritara, el golpe físico, me genera un gran dolor emocional y un gran dolor psicológico, ¿no? Hasta que pude entender que el dolor era porque yo preferiría que la violencia no exista, Ujú. ¿ves? Mi Claro, expectativa, y la diferencia es que en la realidad la violencia existe en sí, todos lados. sí. La misma naturaleza nos muestra que tiene momentos más de mayor velocidad, Ah, que son arrasadores, sí, ¿sí? Es sí, como, qué sé yo, el agua en una laguna está calmada el agua y está sí, divina. O por sí, ahí en un río o en el mar, ¿viste? Es más, sí. es ru- Con lo que tú estás expresando, el tema de la aceptación de la violencia va más allá de validar que sí o no me parece, juzgo o no juzgo la existencia de la violencia. Partir del hecho que la violencia no nace conmigo. Es decir, no es que la violencia apareció porque apareció Ivana en el mundo o Sandra en el mundo, Total. Sí, ¿cierto? sí, es anterior. Entonces, como apareció, entonces yo tengo la capacidad de eliminar del mundo entero la violencia, ¿no? Ahí, o sea, Claro. en esos paradigmas nosotros, en esas ideas, nos paramos nosotros para decir, esto me gusta, no me gusta, como si Sí, tuviéramos con la batuta de decir, esto sí, esto no, no, la onda to- Dios, ¿no? Entonces, total. aceptar que la violencia hace parte, la violencia, el dolor hace parte de la existencia y que en la potestad mía es comprender o intentar comprender por qué sucede. La LGC, en mi caso, es la que me ha hecho tener un nivel de comprensión mayor a la que tenía y eso por consecuencia hace que yo acepte, no sé si de buen agrado, que exista la violencia, pero puedo comprender la razón de la violencia. ¿Qué sería lo que haría que un parto no fuera doloroso, tener más tiempo entre ¿sí? Que ahí aludimos en el eje C a Rosario Tijeras, una película colombiana de Código Bien. 57, ¿cierto? Y me voy a ese Código 57. Si tenemos la capacidad de poner más espacio, más tiempo dentro de ese espacio, la violencia ya no va a ser violencia, sino va a ser veo más lentamente lo que ocurre allí. Entonces, la importancia de comprender el tiempo y el espacio. Vuelvo a decir que se nos vuelve una idea el comprender el tiempo y el espacio. Por ejemplo, un calendario para nosotros es algo externo, algo que nos organiza la mente para ir a trabajar y no tiene mayor importancia. Y para mí un calendario, una de las cosas potenciales que tiene un calendario, que yo pueda generar la conciencia de un calendario, Sí. es que me va a permitir dentro de la conciencia poder generar más tiempo, más tiempo. Entonces, si podemos generar más tiempo dentro del tiempo, lo que antes era violento ya no lo es, porque podemos transitar lo mismo de manera elegante. Vuelvo al punto del parto. Entre menos ansiedad tenga, entre menos apuro tenga, entre más tiempo le dé al bebé y al cuerpo para que haga su proceso. Lo poco que sé de lo que se manifiesta en un parto es la apertura, ¿no?
Fíjate que primero la mujer tiene que abrir una cavidad para que el niño pueda eh, transitar su canal de parto. ¿Qué tan húmedo? Ahí solo la duda que me queda, ¿qué tan húmedo o qué tan, sí, qué tan suave? O sea, la suavidad viene en la humedad, la suavidad viene en la humedad que tenga el canal de parto, ¿cierto? El que no sea tan difícil, tan dificultoso, que esté en el tiempo, es la apertura que la mujer pueda tener en su cadera, ¿cierto? Para que el niño pueda pasar. Y que no haya apuro del médico, que no haya apuro de los que están externos para que el niño salga ya porque me tengo que ir al asado o porque, ¿sí? Entonces, eso lo traigo es para que podamos ver que el dolor está, yo por lo menos la manera de verlo en este momento, el dolor está asociado a la falta de tiempo, a la falta de tiempo real, ¿no? El tiempo real, o sea, si yo puedo poner más tiempo dentro del tiempo en la realidad, las cosas van a poder ser menos violentas. Y eso es de los grandes aportes que yo le veo a la lógica global convergente, que nos permite comprender esto, que lo podemos ver en un proceso que es todo, ¿no? Un proceso de parto, tanto para ti que eres madre o vas a ser mamá, o lo eres ya, eres madre. Eh, ¿cuál es mi postura? Mi postura es Sí, abrirme, ¿cierto? sí, Abrirme a la posibilidad de que esto va a ocurrir. sí, Que en la medida en que yo colabore en que esto sí suceda, ni el bebé va a sufrir, ni yo voy a sufrir, ¿no? Sentir sí, dolor, ¿cierto? sí, El que yo no apure la realidad, ¿no? Eso de que se revienta, sea que la partera reviente el líquido amniótico, o sea que yo por alguna razón, por un accidente, por algo fortuito, supuestamente fortuito alrededor, entonces el líquido se perdió, entonces por ende va a ser un parto en seco y un parto en seco es doloroso para la criatura que están haciendo. Entonces, desde ese lugar pienso que en la medida en que podamos abrir espacio, crear más espacios a nivel psicológico, crearnos más, no sé cómo sería un espacio a nivel emocional, no sé cómo crear más líquido nivel emocional. Ahí esta es como la duda que tengo. Pero la parte física sí, o sea, entre más, digamos, tengo un dolor y entre más aceptación tenga y más suelte la idea, mi cuerpo va a estar más relajado. Y si está más relajado, pues lo estoy ayudando para que ese proceso biológico que se está llevando a cabo lo pueda hacer de manera más rápida, más suave, más lenta, eh, más, fíjate, rápido y lento. O sea, cómo estamos en esa dicotomía de rápido y lento. Si lo hago rápido va a ser violento, si lo hago lento va a ser suave, pero a la manera de que yo suelte y quiera que, o sea, permita que sea lento, a la vez estoy acortando el tiempo de que ese proceso se dé, ¿no? Porque estamos en esa paradoja espaciotemporal en que lo rápido y lo lento, bueno, tiene su más y su menos dependiendo de dónde estés tú observando esa lentitud, ¿no? Por eso aquí es muy importante la conciencia, porque la única que tiene la capacidad de ralentizar el tiempo es la conciencia. sí, sí, buenísimo, buenísimo lo que estás diciendo. Y bueno, justamente ayer estuve con la obstetra, estamos yendo, nosotros nos estamos preparando con mi compañero para hacer el parto en casa, con una ginecóloga, obstetra, con parteras. Y estamos yendo a rondas de gestación, que son todos los jueves, son 3 horas que nos reunimos las madres gestantes con los padres, con las ginecólogas a conversar de los miedos y, y justamente se habla mucho del dolor del parto Ujú. y que en realidad tiene que ver con la idea que tenemos de que tiene que ser rápido, de que tiene que ser de una forma, de que y lo que he compartido mucho con algunas madres que están gestando su tercer hijo es que el primer parto fue transitado con el dolor y la resistencia. A esto me duele, no debería estar pasando. Claro, Entonces ese dolor cierra, ese dolor mental, de que me duele, no me gusta, me molesta, ese dolor psicológico, genera que los fluidos se cierren, que el cuerpo se ponga rígido, que el cuerpo se ponga duro y se cierra la cadera, se cierra el útero. ¿Sí? No favorece a la apertura del canal de parto para que el bebé nazca. Pero cuando la mujer puede hacer ese clic de esa entrega, de decir, ok, el dolor es un paso más
dentro de esto que está pasando, suelto la resistencia y me entrego a ese proceso, ahí es cuando los fluidos se abren, y se sueltan y el bebé finalmente puede nacer. Y he escuchado relatos de mujeres que en su primer embarazo lo han transitado así, con dolor, con resistencia, y el segundo parto ya es más desde la aceptación, desde el disfrute del placer. Sí, La ginecóloga, mi obstetra, ella nos dice mucho que el proceso del parto tiene que ser un espacio de disfrute, de placer, acompañado del dolor, que claro, son por momentos, la intensidad del dolor es por momentos, pero ¿qué aumenta la intensidad del dolor? Es eh, eh, ese pensamiento que se resiste. Entonces, esto que traes del parto está buenísimo y por eso yo te compartía de mi proceso de vida, de mi experiencia de vida, de comprender que el dolor tiene que ver con la resistencia a nivel psicológica, que según yo no deberían existir estas cosas. Y la realidad es que sí existen y que son parte. Entonces, esto que estás planteando, que para mí también es el gran aporte de la LGC, es ese espacio que nos permite la conciencia de decir, dale espacio a eso que a vos no lo incorporarías adentro tuyo. La ujú, resistencia mental, la rigidez mental te dice, no, eso no. Y eso te genera toda una resistencia a nivel físico, porque todos los fluidos se tensionan, se ponen en alerta, en rechazo. No. En cambio, si vos decís, ok, le genero un espacio para aceptar que esto es anterior que yo, es posterior que yo, o sea, eh, es parte de la manifestación del universo. Entonces, esa aceptación genera ese espacio para que vos puedas incorporar ese elemento que según vos no debería existir, ¿no? En mi caso, que ha sido la violencia. Entonces, trabajar con esa aceptación, con ese generar el espacio, es lo que va dando esa flexibilidad a nivel mental y esa flexibilidad a nivel emocional, que luego va a ser una flexibilidad que la va a tener tu cuerpo, porque vos vas a tener una situación que vas a notar una resistencia, vas a decir, uy, esto no debería estar pasando, pero ya tenés la comanda de generarte el espacio de decir, a ver, me abro a esto que está pasando. No sé, me queda un poquito más claro la relación que tiene el tiempo y el espacio con lo que nos está pasando y con lo que nosotros experimentamos, ¿no? Más Sí, allá de lo que conocemos es nuestra experiencia y cómo nos percibimos dentro de este espacio y dentro de sí, este tiempo, ¿verdad? sí. En la medida en que nosotros quizás podamos abrir la pregunta, ¿qué es el espacio para mí? ¿Qué es el tiempo para mí? Ahí quizás podamos abordar todas estas cositas que uno dice, wow, claro, le coloco más tiempo y va a estar menos doloroso. Coloco más tiempo, menos doloroso y más comprensión, porque se amplía la comprensión de lo que me está pasando, ¿no? Esto a nivel psicológico, ¿no? Ese dolor psicológico que que podemos llegar a percibir y sentir, ¿no? Dime si el dolor, ya para finalizar ya este tema y ya vamos a pasar a otro tema que quizás les va a interesar también. eh, cómo describes tú desde el conocimiento que tienes el dolor psíquico, o sea, la diferencia entre el dolor psicológico y el dolor psíquico, ¿no? En el caso mío, yo lo asocio mucho ya a lo existencial, a lo meramente existencial. ¿Para qué me caso? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué existo? ¿Para qué respiro? Está como más comandado por ese lado, ¿no? Que un dolor psíquico ya es me quiero morir. Sí, ya no quiero estar acá, que también está asociado a una resistencia, ¿no? Pero de otro nivel. ¿Tú cómo abordas este tema del dolor? Sí, sí, lo concibo también de esa manera, como esas preguntas más existenciales que van a tener que ver con las preguntas que se hizo mi alma, ¿no? O que se está haciendo mi alma, con ese vacío existencial de, eh, para mí tiene que ver con, este,
no comprender el propósito de la existencia, justamente, ¿no? Y esa diferencia entre nuestra alma, que es la cualidad ondulatoria, esa parte más digital de nosotros, que no tiene existencia física, entonces está habitando en todos los tiempos, en la perfección, en el instante, no comprender el desdoblamiento secundario, que tiene que ver con encarnar adentro de una partícula física y biológica y tener una existencia gravitatoria, una existencia física, porque esa existencia física va a tener un montón de desafíos que no los tiene la cualidad ondulatoria, porque justamente lo que estamos diciendo, porque tiene que ver con el espacio que nos contiene, ¿sí? Lo que está pasando entre la Tierra, en el centro de la Tierra, con todas las influencias del centro de la Tierra, y la ionósfera, lo que está captando que viene del Sol y que viene del universo. Entonces, eh, la existencia física y biológica tiene un montón de desafíos y de cualidades que no son contemplados por nuestra alma, que, que no las concibe, no las considera. Entonces, si vos me decís qué es el dolor psíquico, yo diría eso, son esos dolores existenciales de no comprender el desdoblamiento secundario, Bien, de no comprender, ok, yo salgo de la cualidad ondulatoria y vengo a transitar una experiencia física en donde hay un tiempo, hay un espacio. bien. ¿Qué piensas de lo siguiente? Nosotros, nadie puede negar que nosotros estamos dentro de un sistema solar, estamos dentro del planeta Tierra y somos un cuerpo humano, ¿cierto? Habitando el planeta. El dolor psíquico, la manera que yo tengo de explicármelo es el siguiente. Es como si yo asumo mi cuerpo, lo coloco aquí a mi izquierda, psicológicamente hablando o abstractamente hablando, y la Sí, Tierra está acá. Entonces es como que yo sé que hay una vinculación entre mi cuerpo y la Tierra, sí, ¿sí? Yo lo sé, yo lo percibo, es una verdad, es una certeza, pero sí, en mi psicología yo me percibo separado de la Tierra. Entonces hay una pulsión de reconexión con la Tierra, ¿sí? Y esto tiene que ver por el hecho de no asumir los ejes, no tener en conciencia asumido los ejes cartesianos. ¿Cuáles son los ejes cartesianos? Eje X, eje Y, eje Z, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo que hemos repetido desde 2013. Nosotros aprendimos cosas en la secundaria, en la primaria, en la enseñanza básica, que pensamos que era simplemente para obtener un título que me diga pasé primero básico, segundo básico, tercero me hice bachiller y ya puedo entrar a la sí, universidad. Y no, sí, esos son recursos de la tierra que nos otorga a nosotros como conocimiento para que nosotros podamos habitarla de manera más coherente. sí, Esa es una de las definiciones en este minuto. Entonces, sí, si yo no, o sea, ya anexo a la horizontalidad de que sí, yo estoy transitando y el eje es Rho, ingreso por el eje RI y digo, existe un eje RI y existe un eje Z. En el eje Y ya no voy a horizontalizar esa relación que tengo con la Tierra, que permite que este humano, que soy yo en este momento, exista. Entonces es de esta manera, ¿no? Que en realidad, si lo vemos, es así. O sea, la Tierra me compone a mí como humano, pero en el eje, cuando hablamos del eje, lo vamos a ver de esta manera. Entonces, aquí, ¿qué pasó con el tiempo? El tiempo, tanto psicológico como psíquico, es online y físico también, porque es que la Tierra me está proveyendo online en tiempo real el oxígeno, en tiempo real los átomos, en tiempo real todo lo que compone a este ser humano que yo tengo. Pero el dolor psíquico es que yo sé en un nivel de que estoy conectado con la Tierra, ¿cierto?
Pero al no estar, no verme psicológicamente ni psíquicamente vinculado porque los veo separados, entonces yo lo que hago es asumir el eje y ahí ya conecto que al mismo tiempo yo soy un cuerpo humano y también estoy dentro de la tierra y por ende también porto un alma. O sea, ahí todos los niveles que hacen que esta realidad se componga. Esa es la razón por la cual nosotros insistimos en que el tiempo presente sin sin asumir los ejes es muy difícil. O sea, por el área mística no vamos a comprender esto, de qué es lo que nos pasa en nuestro razonamiento psíquico y psicológico de por qué sentimos el dolor de la separación, ¿no? ¿Por qué te suicidas? ¿Por qué sería esa necesidad y ese anhelo de suicidio? Porque quieres reconectar con eso que es anterior a ti como lo que tú te concibes en este momento. Pero en tiempo real, si asumes el eje Y, tú estás ahí, no tienes que irte a ningún lado. Si necesitas una actualización, lo que tú necesites, si tú precisas, va a estar en tiempo real. Pero dime tú si a través de orarle a un Dios, se va a lograr esto que te estoy diciendo. No, yo no lo veo posible, ¿no? Porque no estoy comprendiendo qué es lo que está ocurriendo, ni cuál es el reposicionamiento estructural, digo yo, para que mis niveles, todos mis niveles se equilibren en todas las áreas, porque estoy hablando de una muy pequeña, ¿no? O sea, entre comillas pequeña, la relación del cuerpo con la tierra, la relación de mi ser, de mi sentido de ser con el alma. Me encantó lo que planteas, no, no me lo había yo planteado de esa forma. Son preguntas que no me había hecho, la verdad. Me parece que está bueno lo que estás diciendo. A mí, ¿sabes qué me surge de lo que estás trayendo? Se me viene el recurso de la calculadora, Sí, ¿sí? sí. Que comprendemos desde el eje C que la calculadora es la manifestación del inconsciente biológico, porque tenemos esas tres columnas que nos van a estar mostrando el funcionamiento de los tres tiempos, ¿no? Ujú, Ese 258, 852 que está en el eje, después tenemos 741 hacia la izquierda, entonces nos va a estar mostrando el pasado, y el 963 hacia la derecha. Tenemos esos tres tiempos y tenemos esos tres personajes coexistiendo, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, de la comprensión de la calculadora, yo a lo largo del desarrollo del EGC, de mi proceso, le he puesto mucha foco al funcionamiento de la interferencia, ¿sí? bien, Y cómo la interferencia son espacios no asumidos por el sistema solar, conciencias no asumidas por el Sol, ujú, el sistema solar con sus 9 orbitales, que en su inmadurez no tomó el registro, no tomó ese espacio. Entonces, la interferencia es una manifestación del desdoblamiento, que son conciencias que vienen desde otros lugares de la galaxia y que entran a través de 9, que es Plutón, ¿no? Y toman a la finalidad, y toman a esa derecha de la calculadora 963, entonces nos van a tomar al propósito, a la finalidad, a las posibilidades y a la percepción, y nos van a instalar en la mente la idea de que la existencia biológica 7, 4 y 1 no tiene razón de ser. claro, ¿Sí? No debería estar existiendo, ¿sí? Esto Alejandra lo plantea en evento 58, parece que es en Tucumán. Entonces, bueno, muy fuerte, a mí se me grabó, me quedó muy grabado esta secuencia ujú, de entender por qué una y otra vez nosotros en la idea, en la mente, tenemos un rechazo del cuerpo. sí, En la idea no aceptamos el proceso biológico. En la idea, en nuestro ser productivo como seres humanos que razonan y producen, no respetamos el proceso biológico de la Tierra, ¿sí? Y estamos depredando al planeta como estamos depredando nuestro propio cuerpo, y por eso tenemos
el cáncer como pandemia, porque no podemos escuchar y respetar a nuestro cuerpo que nos está pidiendo un montón de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa interferencia que toma 963, fíjate que 963 es el código telefónico de Siria, te va a decir que 7 4 y uno no tienen por qué existir. Y fíjate que 74 suma la palabra tierra y Sí, setenta y humano. cuatro suma la palabra humano, Mm. ¿no? Entonces, ahí vos tenés a la nada, a ese 7 que está generando un diseño 4 para generarse un receptor biológico, físico y biológico uno Sí. de esto, de ese desenlace que vos planteaste recién y pusiste una cosa a la izquierda y la otra a la derecha, como si estuviera separado, para mí está vinculado con esa interferencia que nosotros tenemos a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel psíquico, ¿sí? De esas conciencias que vienen, que son extraterrestres, Ajá. ¿sí? Que no nos permiten que nosotros podamos tomar la conciencia para reconocernos parte de la Tierra, para reconocer que nuestro cuerpo tiene un proceso propio que nos está permitiendo existir y que no tiene que ver con el pensamiento, con tres, porque hemos puesto demasiada identidad en el pensamiento en tres y nada de identidad en uno. Entonces es el autorrechazo que permanentemente se te genera, porque vos desde tres, que estás percibiendo a todas las posibilidades y a todos los futuros, 3 6 9 te genera el autorrechazo de ver la posibilidad biológica que sos. Sos una posibilidad dentro del todo y que eso es un montón. Pero como vos estás percibiendo más posibilidades y más futuros y más propósitos, no te aceptas esta una que tenés acá. Entonces, a mí un poco, cuando te empecé a escuchar respecto a ese dolor psíquico y ese desenlace de la pertenencia al espacio-tiempo, de la pertenencia al planeta Tierra, de la pertenencia al desdoblamiento secundario, a mí se me vinculaba con esto de la calculadora, Sí. ¿ves? Porque nos quedamos en percibir posibilidades, Mm. percibir propósitos y percibir finalidades, quedamos ahí, en ese estado mental. Volvemos a los grandes recursos que nos ha aportado la LGC. Para mí, como vos dijiste, los ejes cartesianos y el movimiento de 4 cuadrantes es una herramienta fundamental, Sí. como vos lo planteaste, ¿no? Ahí entendiendo esas diferencias entre el cono, la captación y el cimiento, que tiene que ver con el centro de la Tierra y que tiene que ver con la ionósfera. Y el otro recurso, que por ahí es un poco más complejo, pero que también nos ordena muchísimo, es el de la calculadora, para entender esto, cómo nos pasa. Y en ese vínculo del amor, cuando nosotros socialmente hemos vinculado al amor como un sentimiento, una emoción o una posesión, hablando de el noveno mandamiento de Shakira, ¿no? Que como que el amor es una posesión y indudablemente no lo No es. me lo acuerdo, ¿cuál era el 9? Si Shakira lo escribió tal cual, pero acá dice, las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos, las posesiones ajenas. Entonces, obviamente, y bueno, y ella termina diciendo claramente, y pues ella sabe hacia dónde va dirigido el botellazo, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué es una posesión? El amor es una posesión. Ahí estaría como la distorsión en la que está planteado ese noveno mandamiento, ¿no? Tendría que ser reestructurado ese mandamiento y comprender realmente qué es el amor. Para mí el amor es un estado de conciencia. Si lo vemos desde la calculadora, como tú lo nombras, son nuevos potenciales que tienen receptor para esos nuevos potenciales. O sea, aquí la importancia de código uno, ¿no? De uno y del cuerpo físico y biológico. O sea, va a ser doloroso o no en la medida en que hay un receptor activo para eso, ¿no? Y también como la responsabilidad de los receptores, porque puedo ser receptores de parásitos, ejemplo. ¿Sí? O sea, no es un solo hecho de ser receptor por ser receptor. Entonces, hay la vinculación de uno nuevo, un receptor que tiene un propósito para el mejor futuro de la Tierra, un receptor que tiene un propósito para el mejor futuro de la especie humana. Y de ahí, obviamente, va a ser un mejor futuro para mí, para mi familia, para mi vecino, para todo lo que a mí personalmente me importa. ¿Cómo has integrado este concepto del amor y los vínculos entre una pareja?
cuál sería la función de un vínculo en pareja sin distorsionarlo con los vínculos que tienen los animales, sin distorsionarlo con los vínculos que pueden tener la ameba, el virus, todos estos reinos que nos componen, y cuál sería nuestra capacidad de revincularnos como especie humana. Y qué linda pregunta, porque bueno, me viene atravesando últimamente en la vida personal, hace 20 días que estoy compartiendo territorio con mi compañero en la convivencia y, y bueno, es un gran desafío, una gran plataforma de aprendizaje. Cuando me enteré de mi embarazo, nosotros no estábamos buscando un hijo juntos y entonces ahí se me vino la crisis como oportunidad, ¿no? El desafío como plataforma de crecimiento. Y dije, bueno, ok, toda esta situación me va a traer un montón de desafíos de los cuales no estoy preparada. Algunos recursos están en abstractos, pero habrá que ir bajando esos recursos a la tierra, al cuerpito, afrontando así, desde esa forma, ¿no? El desafío como la parte del crecimiento, la incomodidad como parte del crecimiento también. Y en este entrenamiento que yo percibo que yo tengo de mi receptor, de estos 10 años y pico que llevo en este proceso de LGC, y que yo antes ya estaba muy llamada por la introspección. Y este entrenamiento que veo es justamente generar ese espacio que venimos hablando, ¿no? Para poder diferenciar que mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental van a tener una interpretación, me van a dar una sensación de lo que está pasando. Y ahí es el espacio que yo me puedo generar desde la observación de la conciencia para integrar y ordenar adentro mío todos esos elementos que me está trayendo ahora la realidad. Entonces, veo como primera cosa, como este desafío en los vínculos, es generarnos ese espacio de observación y de reconocer que yo no soy el animal, acá la tengo mi gatita justamente llamándome, que yo no soy el animal, que tengo reacciones biológicas. Por ejemplo, en el desarrollo del vínculo de la pareja, yo he observado mucho ese, acá la tengo a la gata, che, se me subió. Salude, Simona. Hermosa. Simón, ¿es Simona gata o gato? Ah, Simona. es Bien. gata, es la Simona Hermosa. que se ha venido acá arriba mío. La vamos a hacer un par de mimos y después la vamos a sacar. Bueno, bueno, Sí. ahí. Em, de observar en el cotidiano cómo cuando mi pareja no responde como a mí me gustaría, la expectativa no me coincide con la realidad, y entonces observo cómo mi mente y mi ego quieren ofenderse, y entonces me tengo que defender de eso que no me está gustando. ¿Te das cuenta? Y si me tengo que Sí. defender, lo tengo que atacar. Sí, ¿no? Esa también ¿Sí? es una. Entonces, no me está gustando esto que está pasando, entonces le voy a decir algo que, eh, que lo enoje o que le moleste o que le duela o me voy a cerrar y me voy a quedar enojada porque él no me está dando algo que yo quisiera que me dé. Entonces, en ese entrenamiento de ese observador, es observar, ok, tu cuerpito se está sintiendo amenazado, porque no le gusta esto que está pasando, porque no te coincide con tu expectativa. Entonces, el animal se quiere defender, quiere ir a atacar, ¿sí? Bueno, generamos ahí el espacio para observar y el espacio para no ser esa reacción de defensa. ¿Sí? Para no ir a atacar automáticamente. Una frase que dijo Alejandra es bajar el reactivo Ujú. para aumentar el reflexivo. Wow. ¿Viste? Sí, Que si vos sí, aumentás, si vos le bajas el volumen a la reacción, vos tenés una reacción física y siempre la vas a tener. sí, sí, Siempre, te gusta, sí. no te gusta,
te sí, agrada, te da miedo, siempre vas a tener sí, una reacción física. Ok, sí, está todo bien. Pero a ver si hacemos ese espacio para reflexionar de por qué se me está sucediendo esta reacción. Ahí es donde vas a tener el aprendizaje y el crecimiento. claro, Entonces, en ese proceso es estando en el cotidiano y yo soy muy consciente de cuando llega la noche, cuando estoy más cansada, cuando tengo menos espacio sí, interno, espacio mental sí. para comprender, es cuando me agarran todas las ñañas, ¿viste? Y me agarran todas el El querer ir a decir enojo, al otro. sí, 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 Total, sí, que me molesta que el otro hizo esto o no hizo. sí, Bien, ok, estoy cansada en este momento y yo quisiera que el otro cumpla todas mis expectativas. Bien, me genero el espacio. No me voy por la reacción, no me voy por el enojo. Me genero el claro, espacio. Reflexiono. A ver, esto que yo quisiera reclamar, a ver, ¿es mío? ¿Es del otro? A ver, ¿cómo lo puedo decir? Y hacerse espacio para yo ordenarme internamente y poder observar qué es lo que mi deseo, mi necesidad en el compartir con el otro, qué es lo que el otro sí puede, el otro no puede, qué es lo que tengo que comunicar, de qué manera comunicarlo, generar el espacio apropiado. Con mi pareja lo hemos habilitado un montón. Che, necesito que hablemos un ratito, eh, el sábado a la noche. Bueno, hablemos ahora, me dice él. No, no, le digo, ahora no, porque yo estoy muy cansada, quiero ir a dormir y lo hablemos mañana cuando yo esté más descansada, porque ahí voy a tener mejor capacidad de decirte lo que pienso. No te lo voy a tirar a la noche donde ya paso todo el día, donde ya estoy súper agotada y mi capacidad está reducida, ¿sí? claro, En cambio, nos tomamos el momento el domingo en la mañana para sentarnos a conversar y ahí estábamos los dos en la charla y él me dice, te tengo que reconocer que me siento incómodo porque me siento amenazado, siento miedo de lo que me vas a decir. claro, ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el otro nos viene a reclamar y que nos viene a sí, imponer. sí, 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 Y eso es algo que nosotros hemos cuidado mucho en nuestra relación, que no es ir desde el reclamo. Ay, a mí no me gustó esto que vos hiciste porque... No, es ir desde el lugar, mira, yo estoy interpretando las cosas de esta forma, yo las estoy sintiendo así, me gustaría saber cómo las estás viendo vos, qué te está pasando a vos y por qué vos estás accionando de esta manera que a mí me está generando algo que no me gusta. Entonces me gustaría que lo podamos observar entre los dos. No es, mirá, vos hiciste esto, esto, esto y esto. Porque si vos claro, vas del dedito a reclamar y acusar, estás atacando. Y el otro obviamente que se va a defender. Y el otro se va a defender y se le va a activar la parte animal y te va a hacer y te va a atacar sí, a vos. sí, Y te sí, va a sí, decir, sí, pero vos hiciste tal y tal otra cosa. Entonces yo, y ahí estamos, ¿viste? Como perros y claro, gatos, arañazos. Nos aportó Alejandra hace mucho que el otro es otro, sí. La gente se ríe de eso, eh, ¿no? Porque que asume ve, que lo sabe, ¿no? Que el otro es el otro. que piensa, que hace de manera diferente. Entonces yo me doy cuenta que en las cosas que no me gustan de mi pareja, eh, entonces ahí digo, claro, es que vos estás configurada para ver en rojo y vos esperas que el otro también sea rojo. Y a vos te molesta que el otro es azul. Y te molesta y te molesta. Y ahí viene de nuevo, ¿no? El dolor psicológico y el dolor emocional. La fricción está ahí a nivel psicológico. Entonces vos ahí desde el observador de la conciencia descomprimís y decís, el otro lo piensa, lo ve y lo hace de manera diferente. ¿Lo Sí, acepto y lo integro y me da espacio o sigo rumiando y me sigo enojando? claro. A mí me da, no sé si este ejemplo sirva, ¿no? Pero en ese tema de los vínculos, hay una, o sea, que a mí me parece chistoso cuando no estoy yo ahí, ¿no? En ese dulce de leche, ¿no? Porque se ve gracioso cómo nos vinculamos nosotros. Y la manera que yo tengo de graficarlo es a través de una serie que está en Netflix que se llama Ghost. Yo dije, pues si eso es lo que nos pasa a nosotros con la vida, ¿no? Y sobre todo con los vínculos. ¿Y de qué se trata? Una chica que se gana una mansión, que la heredó de un familiar. Y cuando llega, se cae por las escaleras y empieza a ver fantasmas. Todos los fantasmas que han muerto en esa propiedad. Entonces son fantasmas de diferentes épocas.
¿no? Está de la época de los vikingos, está de la época de cuando estaban los indígenas, está la época victoriana, no sé qué, cuando se ponían esos vestidos así como la del Titanic, está los que son de los años 80, más o menos 70, 80, y bueno, diferentes épocas y hippies, ¿no? Entonces me pareció fenomenal, dije, eso es una genialidad de colocar cómo, cómo interactuarían esos tiempos, ¿no? En un tiempo actual, ¿no? Entonces, Sí, sí. me dio muchísima risa cuando viene un auto, ¿no? Ven un auto. Entonces, ¿cómo lo describe el vikingo? Es un barco terrestre. Viene el barco terrestre. ¿Cómo lo describe el indígena? Dice, es es un caballo con ruedas, algo así, un caballo con ruedas, algo así, ¿no? Entonces, bueno, y cosas así, ¿no? Cada uno describiendo lo que estaba vivenciando en el tiempo presente, pero siempre con el tamiz de lo que ellos conocían. Entonces se escuchaba súper chistoso, ¿no? Entonces, es lo mismo, cuando nosotros nos vamos a relacionar con otro, nosotros tendríamos menos conflictos con el otro que me estoy vinculando si yo entiendo y comprendo que él lo está filtrando por lo que tiene en memoria. Él va a describir el mundo, me va a describir a mí que hago parte del mundo que él está observando en el presente, filtrado por lo que tiene en memoria, por lo que conoce. Ahí se me bajan una cantidad de cambios cuando yo tengo esta comprensión no sabida, no conocida intelectualmente, sino realmente asumida en la interacción con el otro. ¿No? Me voy a ofender menos, voy a comprender más, voy a darme el espacio de entendimiento que preciso para ver qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que le duele al otro, qué es lo que no puede y lo que yo le puedo aportar. Pero este grado de madurez, personalmente, en muy pocas relaciones yo las veo, incluyéndome en la mía. Yo he tenido que irme educando a mí misma en la manera en que yo tengo que relacionarme con mi pareja. ¿Sí? Comprender una cantidad de cosas, digamos, podemos relacionarnos nosotros, y tú me dirás si esto es cierto, no sé si esa pregunta te la hice en la primera interacción que tuvimos, pero es posible vincularnos sanamente, lo que nosotros llamamos sanamente, a través de no tener reconocido nuestras heridas de infancia. Es decir, yo escuché a un colombiano que decía que no importa la vida que nosotros hayamos tenido, si tuvimos una vida maravillosa, glamorosa, con todo el paquete incluido o con todas las carencias, no importa, siempre vamos a tener las tres heridas de infancia, que son la del abandono, el rechazo y la otra no tengo ni idea. Son cinco, pero él nombraba tres, ¿no? Que todos, absolutamente todos las tenemos por el simple hecho de existir, ¿sí? Y yo dije, pues nunca me lo había planteado hasta cuando se lo escuché a él. Y yo decía, claro, nadie entra sabiendo que tiene carencias. Nadie entra conociéndolas. O sea, todo el mundo entra como con el niño que pide que todo esté dado y que todo, o sea, lo pide y lo tiene que dar, ¿no? Y no contempla de dónde me está emergiendo a mí esto que le estoy exigiendo al otro. Y menos que soy yo mismo el que me lo tengo que entregar, ¿no? Eso, estamos lejos de eso, ¿no? Que todo este tema que fue tan polémico y tan mediático que fue lo de Shakira y Piqué, pues tuvo tanta voz y tanto ruido y tanto, sí, es porque pues, a quien no le ha pasado, ¿no? Quien no ha tenido esas situaciones, pero acá no es quién las ha tenido, sino qué respuesta estamos dando ante esa misma situación, ¿no? Sí, ¿Cuál es la sí. respuesta que nosotros entregamos y cuáles son los diferentes niveles o marcos de referencia que tenemos para hacer la lectura de eso que nos está ocurriendo? Tengo el ejemplo así porque de manual es lo que me viene sucediendo un montón, de cómo las actitudes del otro disparan heridas mías de la infancia y es observarlas. Pero antes de ir a esa descripción gráfica de mi propia experiencia, eh, me gustaría hacer hincapié en la importancia del respeto del territorio y del espacio del otro. Mm. Y que si nosotros nos validamos como espacio biológico y nos validamos como y trabajamos en esta autoaceptación,
entre la diferencia de la expectativa a la mente y lo que realmente soy, mi receptor físico y biológico, y yo acepto el espacio físico y biológico que soy con toda mi expresión de margen de error y lo valido, yo puedo validar la manifestación y la expresión del espacio del otro, ¿sí? Entonces, el espacio y reconocer que estamos compartiendo un territorio en común. En nuestro caso, con mi compañero, por ahora yo estoy yéndome a vivir a su espacio, a su casa. Decidimos no buscar otro espacio porque estamos en pleno embarazo, entonces mucho movimiento, ir a una casa nueva, hacer una mudanza. Sí. Entonces, uno de los conflictos que hemos detectado, que yo lo detecté, tiene que ver con ese conflicto del territorio. Compartir un territorio. Compartir un territorio, en donde es su territorio y yo entrando a su territorio, y él sintiendo esa invasión y yo sintiendo que, ay, estoy entrando al territorio del otro. Hay dos formas de interpretar lo que el otro viene a entregarme, ¿no? Y es qué valor agregado vas a entregar tú a ese territorio, ¿no? Que no pasa por una sumisión a él, ¿no? Porque está el tema este, a mí me viene mucho esto del reino, cuando hablamos de territorio del rey, reino, ¿no? Es como que Sí, nosotros, hay uno que tiene que comandar, hay uno que tiene que mandar, total. hay uno que siempre esa es como la visión, ¿no? Si vienes a mi territorio, soy yo la que mando acá y tú estás Sí. subrogado a lo que yo determine y diga, esté equivocada o no esté equivocada. Y diferente a la visión que nos da ese movimiento que permites en la conversación es su territorio, pero ahora él, uno, lo va a compartir, ha decidido compartirlo y eso no se le puede olvidar, ha decidido compartir un espacio con un otro, que en este caso eres tú. Tú ingresas y es efectivo que tú dices, voy a ingresar, pero ¿cuál es el valor agregado que yo voy a otorgar a ese territorio? Y no a ese territorio como fulanito de tal, sino a ese territorio como espacio común En entre los común. dos. Sí. Y esas cosas como que las decimos muy rápidos, pero implican un compromiso a diferentes niveles donde yo me estoy comprometiendo a hacer algo que no tengo ni idea si lo conozco o no conozco, cuál es el valor agregado que estoy entregando, ¿no? Como para no entrar como ese usurpador de territorios, ¿no? Donde yo vengo a sacar y no a aportar. Sí. Pero, ¿qué lectura le damos? ¿Qué tendrías en este caso particular, puntual? ¿Cuál sería tu aporte a ese territorio? ¿Cuál crees tú que podría ser el aporte y el valor agregado que estarías entregando a ese territorio físico puntual que es una casa, que no solamente es porque es dueño fulanito de tal de esa casa, ¿no? Y lo que yo pude observar es que a mí se me activaba un patrón de conducta, una respuesta de percibirlo a él como autoridad, Ujú, ¿no? Él como el alfa, porque ujú. aparte es hombre, Sí, ¿no? Es más grande que yo, tiene más recorrido, tiene más experiencia en la vida por ser más grande. Entonces, y yo ir hacia la sumisión, ¿viste? A ponerme como beta, como, eh, ok, te sigo lo que vos digas, estoy entrando a tu reino, voy a hacer lo que vos digas. Entonces, en esa observación que yo voy desarrollando en mi proceso, es observar esto y observar esa tendencia, la sumisión, que ha sido mi patrón, el callarme, el ser más condescendiente, y poder tomar conciencia y poder plantearlo poder ponerlo en palabras y manifestar esto. Es tu territorio y vos me estás poniendo todas tus reglas. Pero si yo te veo a vos permanentemente como una autoridad y vos permanentemente me estás imponiendo tus reglas, yo no voy a poder sentirme parte del territorio. Porque claro, acá no es que vos y... No, es entre los dos vamos a ir desarrollando cosas. Y esta semana, una de las recomendaciones, por ejemplo, que nos hizo ayer la obstetra respecto del territorio y preparar el territorio de ambos, es que entre los dos podamos elegir el orden de las cosas, el espacio de la casa,
para que yo también sienta que yo Eso también es, eres parte, claro. soy parte de ese lugar, a ver cómo él tenía diagramado dónde están los platos, dónde está la alacena. Bueno, que yo vaya y decida y diga también, che, ¿qué te parece si los platos en vez de ponerlos en este cajón los ponemos en este otro? Cuestiones ahí del territorio, de llegar a acuerdos en común en el territorio, ¿sí? Entendiendo que, o sea, que es el aporte de las dos partes, Y la ¿no? complementariedad de las dos partes, ¿no? Es la complementariedad de las dos partes, pero por Porque, eso me parece importante hablar del respeto del territorio y el respeto del espacio, del otro y del propio. Porque si yo entro y voy y llego y le quiero cambiar todo, es obvio que él se va a sentir invadido. sí, Si al contrario, yo llego y estoy así y no quiero hacer nada, es evidente que yo tampoco me voy a apropiar de ese espacio. claro. Pero es el respeto del espacio de él y también el respeto del espacio mío. ¿Sí? ¿Cuál es Y, ok, cuál es la contribución que tú haces? O sea, la manera para que el otro no te perciba a ti como una invasora es que él tenga claro cuál es tu contribución. Y ahí claro, emerge el respeto como consecuencia, no como parte, porque el respeto como valor, sí, obviamente. O sea, creo que nadie estaría en desacuerdo con que no puedo partir del respeto. La cuestión es que el respeto se va construyendo y se va sí, construyendo a través de tener ciertas situaciones lógicas claras. Y es, si yo entro a tu vida, es porque te voy a contribuir, pero tú mm, tienes que saber cuál es la contribución que yo voy a otorgar a tu vida. Entonces, hay que ver cuáles son los niveles de valor que tiene el otro. Si la contribución que él ve es a nivel netamente económico, si el otro viene a aportarme económicamente. No vamos a criticar su postura, es lo que él valora. La contribución es compañía, la contribución es protección, la contribución y es ser claros en esa contribución, qué es lo que el otro me contribuye, qué es lo que el otro me aporta. Normalmente la contribución de uno, siempre en las parejas uno nota que es más concreta de un lado y más abstracta del otro. Ayer me parecía hermoso escuchar a Carla decir lo que me viene a contribuir David a mi vida, que curiosamente ella no le llama David, sino le llama David, ¿no? En español, es el siempre actualizarme, ¿no? Y eso es muy abstracto. Cuando vienen a hacer la actualización, a hacer una propuesta que el otro todavía no contempla, no mira, pero que ella sepa que su contribución es esa. El problema es no tener clara, el problema entre las parejas, digo yo, es no tener clara la real contribución del otro porque tú sí, estás esperando que te contribuya económicamente, por decir algo, y estás dejando afuera la contribución emocional que pueda tener, la contribución claro. psicológica que pueda tener, la contribución psíquica que pueda tener, y que no sea, Sí, es que él debe tener alguna contribución. No, tú no puedes abordar la relación como que, sí, algo me tiene que contribuir, porque si no, la vida no me lo tendría aquí, aquí, acá. claro. No, no se trata de eso, se trata de que tú pongas en evidencia qué es lo que él viene a contribuir. En este caso, eres tú, ¿qué vienes a contribuirle a él más allá de la parte Mira, netamente concreta, ¿no? nosotros, creo que yo desde que comenzó nuestra relación tengo muy en claro cuáles son nuestros opuestos y cómo nos estamos complementando. Él es una persona, es de Aries, justamente, es muy impulsiva, de Sí, hacer, tiene esa fuerza creadora del movimiento, eh, y el movimiento permanente, ¿viste? El fuego que es arrasado. sí, Eh, yo soy una persona que soy de Libra y siento que soy más aire, ¿viste? Y como que sí, necesito más espacio, pero también me percibo como agua muy calmada, ¿sí? Como que tengo una calma interior que la he desarrollado y que he aprendido a valorarla mucho. He aprendido a valorar mucho mi capacidad de calma, de ser calma en medio del sí, movimiento permanente. Es como que mi cuerpo primero me va a pedir que vaya a la calma y a la quietud antes que al movimiento. Y él sí, es lo opuesto. Él es movimiento y es inercia y se mueve y va pum, 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 pum. Y yo cada paso que doy lo pienso un montón, lo contemplo y doy un claro, solo paso. Él dio 25.
sí. Entonces, antes esa calma que yo tenía la percibía como como algo que me desvalorizaba, porque, porque justamente eh, la vida es movimiento y la vida es rapidez y tiene que ser rápido y tiene que ser ruidoso y violento y en cambio yo era lenta y tranquila y pasiva y calmada y espacio de escucha, de recepción. Y antes me generaba una desvalorización, sentirme diferente y sentirme que no era todo el para afuera y el ruidoso. Y gracias a la LGC he podido entender la función que cumple mi receptor. Y cuando conozco a mi pareja, veo esa diferencia, veo eso opuesto que me atrae porque es opuesto y Claro. porque es opuesto también me genera Es contradicción interna. es complementario. Es complementario y en paralelo también hay cosas que no me gustan porque son diferentes, ¿te das Claro, cuenta? claro. Pero al entender esa complementariedad y entender que él me aporta a mí un poquito más de movimiento y de acción y me aviva por esa fuerza Claro, que tiene el juego. Sí, sí, así mismo, yo soy una persona muy disciplinada, muy constante con los procesos, me gusta mucho el equilibrio y que las cosas tengan su espacio y su proceso. Y él, en cambio, es... Y desde un principio de la relación yo le planteaba esto, tranquilo fuego, el fuego, si no está controlado, consume los líquidos sí, y se consume en un sí, instante. sí, El fuego hay que darle aire para que siga viviendo, ¿sí? sí. Dale tiempo. Darle tiempo. El calor Sí, físico consume los líquidos y seca el cuerpo. En la medicina china se contempla que el fuego es la alegría del corazón. ¿Y qué le genera, qué lo lleva hacia el malestar o hacia la enfermedad? El éxtasis, el exceso de alegría. ¿Por qué? Porque no va a tener en cuenta de que tiene que hacer un proceso, de que tiene que contemplar, volver a la calma, ¿sí? Cuidar los líquidos, ¿sí? Que están vinculados con el riñón. Entonces, el exceso de alegría y el exceso de permanentemente te consume. Entonces, vamos con calma, vamos a secuenciar las cosas, vamos a darle espacio a cada cosa, vamos a contemplar los procesos. Y la verdad que es muy hermoso porque ambas vidas se han transformado un montón. Sus amigos me decían el efecto Ivy en él, ajá, ¿no? Como veían todos los cambios y cómo él estaba pudiendo ser mucho más disciplinado en cosas que él quería cambiar y que antes no podía en su vida. Y ahora sí con la alimentación, sí con los hábitos, sí con la actividad física, sí cambios en su cuerpo. Entonces, desde un comienzo de la relación que lo tenemos a vista y lo traemos una y otra vez, ¿no? Che, acordate que somos diferentes en esto y este es el aporte. claro. Yendo a la pregunta que me hiciste al principio de cómo se nos activan esas heridas del niño, justamente uno de las situaciones que a mí me generaban más conflicto en la convivencia es el momento de la noche, en donde yo siento que es el momento que necesito el contacto físico, el mimo. En mis tiempos de vivir sola es como que la tardecita noche me llevaban a darme una ducha o meterme en el sillón, a la cama, sentir el resguardo, Bien. el contacto amoroso. Y en el compartir en la pareja es el momento en el que yo espero que tengamos un ratito para estar en el sillón abrazados, ¿viste? Como sentir esa Sí, cosita que me contiene. ¿Y qué nos pasaba en la convivencia? Es que justamente en su inercia de hacer y hacer y hacer, es llegar a la casa a las 8 de la noche y el venir de su hacer de todo el día y no poder frenar. Entonces sigue, que levanta la ropa, que va a la cocina, que va a la pieza, que va a la habitación, que hace una cosa, que hace la otra. Y yo estoy así en el sillón y lo veo, ir y venir. Y verlo ir y venir y plantearle, mi amor, ¿podrías venir un ratito al sillón a darme un abrazo? Y él mirarme así y mirar la casa y decirme, no, mi amor.
no tengo tiempo ahora, tengo que ordenar la casa, porque ya sabes que es mi prioridad, porque su planteo es que él siente desorden adentro y necesita que Sí, la casa esté ordenada. sí. Entonces, de observar esa situación y de observar cómo ese día yo lo pedí y no hubo una respuesta. Y los otros días que no lo No, pedí, sí hubo una respuesta, solo que no fue la que tú no querías fue la que yo escuchar. quería. Claro, porque Claro, respuesta no fue hubo. la que yo quería. No fue la que yo quería, la que yo esperaba, la que yo necesitaba. Y los otros días que no lo pedí, pero también lo esperaba, tampoco estaba esa expectativa cumplida. Entonces, Ujú, ¿qué observo de todo esto? Cómo a mí se me dispara una herida de abandono, de rechazo. Me estás ujú, rechazando y me estás abandonando. claro. Porque yo te estoy pidiendo que me vengas a abrazar porque Y no lo necesito haces. tu Sí, contención física, te estoy pidiendo que me vengas a atender un momentito y para vos es más importante atender a la casa. Entonces me sí, rechazas, me abandonas. sí. ¿Qué detecté esta semana? Y digo, wow, qué fabuloso, porque se me dispara una herida más profunda todavía que tiene que ver con la relación con mi mamá, Ya. una persona muy fría y yo una niña muy cariñosa. Mm, Entonces yo todo el tiempo estar yendo a abrazar a mi mamá, a darle besos, y mi mamá, ay, salí, no seas cargosa, sos molesta, salí, sos un choncaco, salí. Y mi mamá me decía que yo era como mi tía Lola, la hermana de mi abuela, la tía Lola, tía soltera, ¿viste? Y cuando la ibas a visitar te agarraba, guau, 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 te daba sí, 20.000 sí, pesos. sí. Vos que la tía Lola, por ser abuelita, tenía, viste, todos sus bigotitos y cada beso que te daba te pinchaba toda la cara. Ya. Entonces, entonces yo cuando era chica y ella me decía, sos como la Lola, ay, sos pesada, sos... Y yo decía, pero ¿cómo? Entonces yo soy algo feo, porque a mí me daba fea sensación de cuando mi tía me pinchaba con sus pelos. Claro. Y imagínate, 5 años, ¿qué te estoy hablando? O sea, 5 o 6 años, esa niña en su formación, y se me grabaron todos esos conceptos de sos molesta, sos cargosa, sos pesada. Ujú, Y las dos personas de mi mayor referencia, que son mi hermana me lleva 1 año y 10 días, y para mí ha sido mi Dios hasta los 20 años, para mí ajá, era, yo tenía que ser como ella, ¿te das cuenta? ya, Tanto ella como mi mamá son personas que tienen mucho rechazo al contacto físico. Al ya, día de hoy, a mi hermana le doy un abrazo y me hace, bueno, bueno, ya está, soltame. ya. ¿Te das cuenta? No me puede dar ni en su gesto corporal, mi hermana te da un abrazo, pero está así, con el plexo ¿A 20 cardíaco. metros? 20 abrazos a 20 Sí, metros. sí, sí. Te ¿Ves? mando No es como que sea. lo que dice Germán, ¿no? Mi abrazo psicológico. Te abrazo psicológico. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ya está, ¿viste? Me dice. Cuando pasa mucho tiempo que no la veo, aprovecho y la abrazo un ratito más y le digo, bueno, pero me debes varios abrazos de todo este tiempo que no nos vimos, ¿viste? Entonces, y con mi mamá, ahora con mi mamá tenemos mejor contacto físico, pero tiene que ver con mi aprendizaje. Pero entonces, yo recibí de esas dos personas tan importantes para mí de niña el El rechazo. autorrechazo de que ser cariñosa está Está mal. mal, sí. Está mal, es molesto, es desagradable. Sos como un choncaco, me decía mi mamá, y yo ni siquiera sabía que era un choncaco cuando era niña. Ajá, Cuestiones que estaban mal, ser cariñosa estaba mal. Entonces, ahora que se me prende así, claro. claro, estoy mal, porque necesito cariño y estoy mal. ¿Me entendés? Y es muy fuerte, recién lo estoy descubriendo esta semana y digo, claro, y se me activa esta herida del Claro. autorrechazo, esta herida de la niñez, de sentir que estoy equivocada por ser cariñosa y porque estoy en un proceso de embarazo donde tengo el cuerpo bañado de oxitocina y necesito más contacto Claro, físico. claro, claro. Y la cuestión es, tú no eres la misma Ivana con la que él se Claro, encontró hace un año, hace el tiempo que sea, cuando se encontraron en su función de novios, ¿sí? No, ya estás en otra etapa donde tu misma psicología y necesidades emocionales han cambiado.
Sí, Obviamente, si yo no tengo la conciencia de que yo no soy la misma Sandra en estado de embarazo y no soy la misma Ivana en el estado de embarazo, pues muy difícilmente puedo yo, digamos, pedir de afuera que esté sí, la misma situación si yo no tengo la conciencia. Y en este ah, caso, pues te veo a ti diciendo, bueno, esto no me pertenece. El rechazo que bueno, él tiene para el contacto físico o el rechazo que tiene mi hermana o mi mamá, y eso es un tema de ellas, no es un sí, tema mío. sí, Ahora, sí, sí, yo voy a buscar esa contención porque es mi necesidad, es mi requisito en esta etapa de mi vida, sí, ¿sí? Entonces, ¿de qué sí. manera serías tu contenedora física en este estado, en este momento, si él no está disponible para esto? Porque Bueno, uno no puede obligar a la persona a que te dé la no. contención que no puede dar, ¿cierto? Una cosa que yo aprendí gracias a 5 leyes biológicas con la doctora Matilda Lisdero que estudié, em, es darnos la necesidad del cuerpo. Entonces, por eso yo acudo mucho a la ducha, a ponerme en el silloncito, a abrazarme, me abrazo yo, me hago un bollito y me abrazo yo solita, ¿ves? Ya, Y en este proceso de gestación es muy amoroso porque en el lugar donde vivo tengo la posibilidad de asistir a rondas de gestación en donde están parteras, doulas, viste que es esto nuevo que no sé si es muy conocido, sí, sí, la sí, doula, sí, sí, sí. que acompaña el proceso de gestación, de parto y posparto. Entonces, tenemos espacio para compartir y para, entre otras mujeres embarazadas, poder contar lo que nos pasa. Y en ese espacio he podido abrir esto, de sentir primero esa falta de contacto para conmigo, que lo planteé hace como 20 días, y esta semana me estaba dando cuenta que también había una falta de contacto para con la pancita, Ah, para con el mira, bebito. ¿Ves? Es mira. como, pero ahí hace 2 meses él estaba más presente con el besito, el bebito, sentir la patadita. Y estos últimos 2 meses que coincide con mi mudanza, Ajá, él estaba más reactivo, más alejado. Entonces, lo pude hablar en ese espacio, primero conectar con esa sensación, después poderlo decir, escuchar de otras mujeres que es más típico del hombre que no conectan con la panza, porque el hombre está más conectado con el hacer ujú, y ser el partener productivo que trae el alimento a la casa. sí, Entonces tiene que estar haciendo para afuera. En cambio, la mujer es la que está sintiendo todo el baño químico, hormonal, y el bebé que se le mueve adentro y como tiene la patita así, y me hizo esto, y la pancita, y entonces poderlo compartir con otras personas y entender esas diferencias que justamente nos atraviesan, porque mi cuerpo está todo bañado por el proceso de gestación, sí, pero él como hombre está apuntando a ser productivo, apuntando a traer los recursos necesarios para la casa. Ahora ahí viene mi desafío, de no pararme desde la herida y desde el reclamo y quedarme llorando porque no me da lo que yo necesito o ir claro. a reclamar que no me das lo que necesito y no me querés. Entonces se genera esta actitud de que me cierro y me alejo. Entonces, pararme desde la conciencia, comprender que es mi herida la que se activa y comprender estas diferencias que nos suceden. Y vamos a ir al diálogo y vamos a ir a buscar un acuerdo y vamos en el auto y él me iba reconociendo, tenés razón, estoy muy productivo, estoy en el hacer, me he desconectado del cariño físico con vos, del cariño físico con la pancita, lo voy a tener en cuenta, me voy a generar el espacio. Y a partir de ahí mismo empezó a revertir su conducta y ya me ponía la mano en la pancita y ya era de amorosidad. Sí, sí, sí. Entonces, en todo esto que estamos planteando, yo veo este proceso mío de aprendizaje de poder correrme de la herida, de poder correrme de la reacción del animal, y ir a la reflexión y ir a buscar el acuerdo, Claro, ir a buscar el acuerdo, a plantear, no desde el reclamo, sino desde esto me está pasando a mí, poder ponerlo en palabras y generar ese espacio para que el otro también pueda expresar qué es lo que le está pasando y generar nuevos acuerdos, no desde la imposición, no desde el reclamo, sino de, ok, somos dos partes que nos estamos complementando, que nos estamos ensamblando.
¿cómo hacemos? claro. Pero valoro en ti en este momento ese reconocimiento de la necesidad, no tener problemas con decir, yo necesito un abrazo, yo necesito una contención física, yo necesito un apapache, porque socialmente está mal visto, ¿no? O sea, uno no puede necesitar algo, uno no puede necesitar afecto. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser una persona autónoma, una persona madura, una persona seria, una cantidad de cosas que me gustó mucho cuando tú iniciaste declarándote mamífero. No sé si te acuerdas al inicio de, soy un mamífero. Y un mamífero hace eso, contiene. O sea, lo que más tú ves a los animales y lo que más es, te están sacando los piojitos, te están conteniendo, te están abrazando, están jugando, y eso hace parte de nuestra esencia como mamíferos. O sea, nosotros no podemos desligarnos de esa necesidad animal de contacto, obviamente con una autorregulación, ¿sí? No soy Tal. únicamente mamífero. El tema del autorrechazo o el rechazo es una herida que queda ahí como abierta. Es una herida que muy fácilmente, con cualquier interacción, una mirada al espejo, ya te activa el autorrechazo. Entonces, ¿qué consejos darías tú dentro de de lo que tú tienes? Sí, para poder abordar, para Sí. darle, darle, Dale una contener. salida, como una salida, ¿no? A esto, ¿no? Un espacio y una salida a lo que es el rechazo, porque vuelvo a la premisa de este colombiano que se me olvidó, Andrés Parra, me parece que se llama, y es una herida que siempre va a estar, no importa el tipo de vida, glamorosa o no glamorosa que hayas tenido. La herida del Sí. rechazo va a A, estar. a mí me parece súper importante la frase, tengo una herida, pero no soy esa herida. Yo he reconocido a lo largo de estos últimos 10 15 años que tengo más heridas y tengo, soy un colador. Yo me definía a mí Claro, mismo como un colador de todas las heridas que tenía y todas generadas por la persona que le tocó ser mi mamá. O sea, ya. muy duro de afrontar. Tengo un montón de heridas y siento que soy un colador, pero no soy todas esas heridas. Bien. ¿Sí? Tengo esta emoción y tengo este autorrechazo, pero no soy ese autorrechazo. Tengo este defecto, pero no soy ese Ese defecto. defecto. Estoy aprendiendo a través de este defecto. Estoy aprendiendo a través de esta herida. Estoy aprendiendo a través de esta emoción. ¿Sí? Y ves que ahí vamos de nuevo a asumir el desdoblamiento, Mm, porque asumir que siento y tengo, pero en realidad soy una partecita del universo que se está expresando a través de esto que a mí me está pasando. Y si yo no puedo generar ese espacio de volverme el observador de la conciencia que observa al dolor, a la emoción y al pensamiento, y yo soy el dolor, soy la herida, eh, soy el defecto, soy bueno, siempre voy a estar ahí, ¿ves? Y una y otra claro. vez vuelvo a cerrar la interpretación en que yo soy el rechazo, en que yo soy la herida, en que yo soy... Para mí la herida del rechazo es justamente por no haber entendido el desdoblamiento, por no haber entendido que somos parte del todo, pero somos una partecita. Entonces yo soy morocha y de pelo lacio, y yo desde chica que quisiera tener rulos. Ya. ¿Eh? Y mido 1,68 m y mi mamá me decía que yo debería ser más baja porque ella es más baja. Entonces tengo la Ujú. herida del rechazo con que debería tener rulos, con que debería ser más baja. O sea, fíjate las dos onceras que te estoy hablando para arrancar. Sí, Entonces, ok, tengo heridas de rechazo porque me comparo con lo sí, demás. sí, Porque es ese tres que es la mente que se está comparando y que no sí, está aceptando a uno, que uno es ese receptor que está lleno de defectos y lleno de heridas, y, pero, pero está existiendo. Entonces, gracias, estoy existiendo, acepto la existencia como es, acepto todo lo que no me gusta de mí, que no me gusta de la afuera. Está bien, pero yo estoy aprendiendo a través de todo eso, no soy todo eso. sí. Me ¿Ves? encantó eso Como que dijiste de eso. no confundir a tres con uno. Me encantó eso. Sí, 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 eso a mí me rescata un montón.
de así, de estar en la cotidianeidad y ahí en el silloncito, así sintiéndome como, ay, no me quiere abrazar, qué malo que es. Y acá estoy yo solita, bueno, tranquila, vos tenés estas ganas de que te abracen, tenés esta sensación de sentirte Sí, abandonada, estás sintiendo esto, vos no sos todo eso. Observalo, permitilo que genérate ese espacio para observar y está bien. Hoy no estás pudiendo, estás sintiendo esto, pero no sos eso. No te claro, quedas ahí atrapado en soy la angustia que siento, soy la frustración porque el otro no me da lo que yo quiero. Soy la angustia y la frustración que siento porque tengo este defecto. mm, bien, ¿Te das cuenta? sí. Bueno, Ivana, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Algo que percibo siempre en la interacción contigo es el amor, así que nada, o sea, es una gran virtud, así que más bien que se dejen amar por ahí los que están alrededor tuyo y darle las gracias a cada uno de los oyentes y las personas que nos siguieron hasta este momento. Y por el momento, pues invitarlos a que nos sigan en Ruta Auténtica, las personas que no se han suscrito al canal, invitarlas a que se suscriban, a los que les gusta, darle like. Es la manera que tenemos de interactuar acá en esta plataforma. Así que gracias por estar ahí y a ti, Ivana, muchísimas gracias. Y claro, vamos a organizarnos para que antes de esos 3 meses podamos volver a tener un encuentro. Como ya estamos planteando esa posibilidad, las personas que le hayan quedado preguntas, que quieran formularle a Ivana y que ella pueda respondernos acá en este espacio, pues los invito y yo se las voy a tener ahí guardaditas para cuando tengan nuevamente el encuentro con Ivana, podérselas formular en nombre de ustedes. Así que nada, un abrazo y un beso y Gracias. chao, Ivana, gracias. Muchas gracias, Sandra. Abrazo grande.